Buenas noches, ¿qué tal? Los saluda Paolo Benza y esto es Debate, el podcast de coyuntura de sudaca.pe. Como todas las noches estoy con David Rivera y Alexandra Ames para comentar las noticias más importantes del día. Y por fin, esta es una noticia hoy conocida que por fin termina o cierra un capítulo corto. No creo que cierre un capítulo histórico, pero sí por lo menos cierra un capítulo corto, el de la muerte de Abimael Guzmán. Ha sido finalmente cremado digamos, por disposición de la Fiscalía, que ayer ordenó hacerlo en 24 horas. Y lo importante, porque ya se sabía que lo iban a cremar, lo importante son dos cosas. Ha habido tres periodistas, Ángel Páez de La República, Ricardo León del Comercio y Jimena de la Quintana de CNN, que han, digamos, sido testigos o sido invitados para ser testigos por el ministro del Interior, Juan Carrasco, de la cremación y del reconocimiento del cuerpo para que no quede absoluta duda de que ha sido cremado Abimael y que ha fallecido Abimael. Y lo otro importante, incluso más importante, es que el lugar de sus cenizas o dónde se van a tirar sus cenizas se ha convertido en secreto de Estado, al menos así es como lo informa la República, que ni el presidente Pedro Castillo en teoría sabe dónde están. Han sido entregadas al ministro Aníbal Torres de Justicia y al del Interior, y finalmente se ha convertido en secreto de Estado. Si es que esto se ha hecho como se está diciendo que se ha hecho, es decir, si es que efectivamente nadie va a saber, o digamos, muy poca gente bajo secreto de Estado va a saber dónde está enterrada la ceniza, o dónde se lanzó la ceniza de Abimael Guzmán, finalmente creo que el gobierno sí ha tenido un manejo correcto del tema. Es decir, por más que Bellido no ha sabido deslindar, por más que el gobierno no sabe decir esta boca es mía cuando se trata de Sendero Luminoso o el Movadef, creo que en este caso han hecho lo que tendrían que hacer. No sé si por presión política, no sé, pero creo que sí han hecho lo que debían hacer. Es quizás la salida más pragmática. Lo cremas, nadie sabe dónde está, y si es que queda el recuerdo de Abimael, al menos no queda un recuerdo en un mausoleo donde pueden ir a hacer peregrinaje, ¿no? Finalmente se optó por eso. Creo que el argumento que yo planteaba en podcasts anteriores sobre darle el derecho a los familiares de hacer con el cuerpo, porque eso nos hace mejores que ellos, etcétera, finalmente termina siendo un argumento teórico y no un argumento práctico. Pragmáticamente lo que toca es nadie sabe dónde está Abimael y en verdad creo que el gobierno en esto, por lo menos en esto, toca reconocérselo. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ves tú, David? Yo tengo mis dudas. Yo diría que hay un sector del gobierno que se ha visto obligado a que sea así, ¿no? Porque creo que alguien como Iber Maraví, incluso Bellido, si por ellos hubieran sido, hubiesen entregado el cuerpo, ¿no? Y creo que Bermejo, el mismo Cerrón, seguramente son de esa línea, ¿no? Y que la presión más bien los ha llevado a tener que aceptar que esta era la salida política más conveniente para el país. Esperemos que las cenizas, seguramente ha sido así, no estén en un lugar específico, porque si no tarde o temprano se sabría, Sí. y que hayan sido esparcidas en alguna parte del país y que ya más adelante se sepa dónde fue que se lanzaron, ¿no? Sí, o sea, yo estaba pensando, pucha, es más fácil tirarlo al mar, pero claro, luego pienso, la gente de derecha, ultraderecha decía, no, al mar de Grau, de ninguna manera, ¿no? Ya, pues eso lo yo. Sí, pues Dale, claro. dale, perdón. O sea, me refiero a que cualquier decisión que se tome sobre este tema igual va a generar críticas, porque es un tema bastante sensible, ¿no? Entonces, dentro del abanico de posibilidades, pues disponer las cenizas de un lugar en donde no se sepa, pues creo que puede ser lo más pragmático, aunque se hubiese anunciado que se han esparcido las cenizas en determinado territorio desconocido, y ahí hubiese sido mejor, porque si están las cenizas ahí, se puede generar un mito alrededor de eso, ¿no? Que en realidad las tiene Elena Iparraguirre, que en realidad se las dieron a Bellido, a Bermejo, no lo sé, ¿no? Que están en la Universidad de San Agustín de Huabanga, no sé, o sea, eh, entonces sí, puede generar ese mito también, ¿dónde están las cenizas, no? Así como se habla, no sé, pues de Elvis, de Alan García, ¿no? Pero como digo, o sea, yo creo que cualquier decisión alrededor de esto va a generar críticas porque es un tema muy sensible
es una herida que tenemos todavía abierta, ¿no? Y esto sí, esto último me parece importante de recordarlo, porque como Estado, como políticas de Estado, no hemos sabido promover justamente una política de memoria. Tenemos una política de traumas colectivos, pero no de memoria, que es diferente, ¿no? Claro, es esta viejo adagio de que, ya no sé si es viejo adagio, ¿no? Pero este dicho de que la comisión de la verdad se quedó en la verdad y no en la reconciliación, ¿no? Y en la parte de la reconciliación es donde deberíamos aprender a ver lo que ocurrió, es decir, la verdad contada por esta comisión y poder en base a esa verdad reconciliarnos, pero aparentemente no logramos eso porque no tenemos una política pues memoria correcta, ¿no? O sea, en fin, lo que sí creo es que con la muerte de Abimael solo queda, y vamos a decirlo con todas sus letras, solo queda un personaje, eh, digamos, un personaje de la época más dura de, de la lucha contra el terrorismo, que tuvo terrorismo de Estado también, vivo como legado, digamos, aunque tiene un legado político, y es Alberto Fujimori. Yo creo que cuando se muera Alberto Fujimori, que no va a ser dentro de mucho tiempo por una cuestión natural, finalmente el país va a poder entrar en ese proceso de reconciliación real. Creo que va a ser así. Tengo fe. Eso depende de quién Keiko sea ahí. presidente, ¿no? Exacto. Ok, Eso depende de que, bueno, exacto. Si Keiko, todo esto bajo la premisa de que Keiko nunca va a ser presidenta, pero si ya no le ganó a Castillo, ¿a quién le va a ganar? ¿No? No, no, yo decía más, mencionaba a Keiko porque con Keiko, con Renovación Popular, con Avanza País que comentábamos ayer reunidos con Vox, creo que queda un sector de la derecha y del otro lado están los Vladimir Cerrón, los Bermejo, de la izquierda, que es que esto es consecuencia de la polarización, ¿no? O sea, eso nos impide tratar de aproximarnos con más frialdad a lo ocurrido. Entonces, pucha, yo soy bien pesimista sobre que esos procesos en el Perú son posibles porque mira lo que pasa con la reforma agraria, ¿no? Que ni siquiera es un evento tan dramático como fue Sendero Luminoso, que fue un fracaso en el tema económico productivo, pero que fue una reivindicación social y política que pasó en toda América Latina, impulsada por Estados Unidos. Y a pesar de todos esos elementos, seguimos discutiendo sobre si la reforma agraria era necesaria, no era necesaria, sobre si era viable, ¿no? O sea, este Pero país es de locos, ¿no? no creo, no que pararía, ¿eh? Porque la reforma agraria con la época del conflicto armado interno, para dolor de la gente de derecha que eso fue, yo no los veo equiparables, pues, ¿no? Una cosa, o sea, no me refiero a en su momento, sino ahora. Es decir, la discusión sobre la reforma es una discusión, no sé, pues de Jaime Altaus con Eduardo Segarra, digamos, pero no es una discusión que a todos realmente los involucre a un nivel emocional, ¿me entiendes? Sí, pero justamente por eso digo, siendo un tema menos emocional y donde debería ser más sencillo a partir simplemente de hechos que son mucho más fácilmente contrastables, ni siquiera en eso podemos tener una historia más o menos compartida. Hay dos historias diametralmente opuestas de un evento claro, histórico. Pero no claro. sé, Entonces, vuelvo al no sé, porque La Revolución y la Tierra es creo, la película más vista de la historia del país, una cosa así, no tengo la cifra exacta, ¿no? Y es una, No, esa es la o el de... documental, sí, es muy bueno, pero yo ya, no creo que haya generado ningún cambio en la percepción de la derecha, me refiero a la derecha, que tiene, o sea, yo espero que como tú dices, Paolo, tal vez no en la derecha, pero sí en la gente, ¿me dejo en entender? O la sea, yo me gente. refiero a que el político fujimorista siempre va a ser fujimorista, pues eso va a ser así, pero la gente, la gran mayoría de peruanos finalmente podríamos entrar en una reconciliación, ¿no le tiene fe a eso? Sí, tal vez y eso va al punto que planteaba Ale, si tenemos un presidente, o sea, ese proceso es posible si llega un presidente con esa mirada, es verdad. El tema es que ese político no está ahorita en vitrina, Claro, ¿no? O sea, no mm, tenemos un político que digamos que puede conducir un proceso así, claro. Claro, claro. o liderarlo, Sagasti lo ¿no? O hubiera hecho llevarnos a mejor, eso. ¿no? Sí, probablemente sí, Sagasti, tal vez Nieto podría serlo, ¿no? sí. Ujú. Lo digo porque el otro día vi en redes que estaba, yo pensé que el partido había desaparecido, el del buen gobierno, pero vi que estaba reunido con las bases, ¿no? Con un Y montón hay de gente. rumores de que va a postular a la alcaldía, ¿no? Es un rumor, no está Ah, confirmado.
Pero, ¿podemos llamar a ese el partido caviar o es demasiado, o es demasiado mala gente? Pucha, yo creo que Jorge Nieto es un tipo, mira, más allá de lo que discrepancias que uno puede tener, es uno de los mejores políticos que hay ahorita en De vitrina en acuerdo. el Perú. Sí, 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 pero Y yo no diría que es un caviar, yo creo que es un tipo bien pragmático, Sí, es bien pragmático, con sí. una mirada política y con una mirada política, o sea, creo que Nieto tiene efectivamente mirada política del, o sea, yo diría que era el ministro más sensato de ese gobierno, el de PPK, abierto, sin entrar en detalles, a todas las opciones, pero siempre con una lógica de país, ¿no? Aquello Sí. incluso donde supuestamente no debías transar, decía, ok, pero ¿para qué? ¿No? Y ese Ujú. qué tenía que ver con el país, no con el interés particular de alguien. vale. Y eso me pareció súper, me gustó mucho de lo que vi en esos 8 meses cerca, ¿no? Ojalá que él siga ahí en la política. Es válido, es válido. Ahora, Entendido por... Dale. dale. No, 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 dale, dale. No, digo, es válido. Ojo, aprovecho porque un oyente, Jona, Jona Castro, me escribió la vez pasada de que habíamos dicho que el creador de la campaña Una Sola Fuerza era Abel Aguilar y me dice, yo me confundí al decir sí, porque yo también tengo la noción de que fue Ángel Castillo, que era el asesor de Nieto, de hecho, el que crea la campaña Una Sola Fuerza y Ah, después mira. no la maneja, ¿no? Pero digamos que la concibe, ¿o no? Ah, no, perdón, es que yo me Nos equivoqué en hemos mi comentario, confundido, entonces, claro, nos hemos sí, confundido. porque mi sí iba a que Abel manejaba en general la comunicación del gobierno, pero la campaña de Una Sola Fuerza, yo me recuerdo que fue una creación conjunta porque parábamos encerrados desde las 7 de la mañana hasta la noche ahí en el Cohen. Yo no estuve en el momento que surgió esa idea, pero, o sea, yo no tengo nada que ver con esa idea, pero sí recuerdo que el trabajo era, o sea, o sea, no había espacios de alguien estaba solo creando algo, ¿no? Era como un montón de gente trabajando en paralelo. Bueno, Y se pasemos, dan se dale, dan, dale, dale. bueno, no, es que no importa, o sea, es que, claro, se da para cerrar la idea, se da en el contexto en donde no solamente son los diferentes ministerios trabajando, sino en donde se abre la oportunidad para que el sector privado también ayude. Por eso es que se llama una sola fuerza también. Exacto. De acuerdo, de acuerdo. Claro, y en el Cohen efectivamente habían salas donde estaba la gente ay, no es Arthur Andersen Price, pero digamos, había incluso gente privada apoyando en armar la logística para llevar la ayuda fuera de Lima. Sí, Y efectivamente había sector público y privado chambeando ahí, ¿no? Manejó bien, se manejó bien. Bueno, pasemos al segundo tema del día antes que se nos vaya el tiempo, que es el siguiente. Hemos sacado hoy día en Sudaca una crónica alineada con otras informaciones. Por ejemplo, Bellido ha dado después de la crónica de Sudaca una entrevista a Comercio en la misma línea, y es sobre lo siguiente. Los mentados cambios en el gabinete que se voceaba que se iban a hacer cuando Castillo volviera de viaje, que ya volvió, todo indica que no se van a hacer. Yo pensaba y era de la idea de que lo más probable era que se hicieran, pero aparentemente no. Y según hemos publicado la crónica de Alonso Ramos, nuestro reportero, es recién en noviembre, el 5 de noviembre, o alrededor del 5 de noviembre, no va a ser el 5 efectivamente, pero alrededor del 5 de noviembre, cuando se cumplen 100 días del gobierno, que recién se ha acordado entre Castillo y Cerrón hacer una evaluación de los ministros y cambiar al gabinete. Según nuestra crónica, además, lo importante de ahí es que en los 100 primeros días de gobierno fueron diseñados en el plan de segunda vuelta de Castillo. Y en esos primeros 100 días se hablaba de reorganizar los impuestos a la minería, por ejemplo, que es una cosa de la cual ya se está hablando ahora y que aparentemente se va a emprender con asesoría del Fondo Monetario Internacional. Corríjame si me estoy equivocando, porque eso sí lo he leído a la volada. Y en general otra serie de medidas que muchas de ellas sí se están cumpliendo. Entonces, eh, a ver, yo sé que es un deseo casi húmedo de un montón de sectores de la derecha de que Castillo finalmente deje a Cerrón y se lance a los brazos de Acción Popular y Alianza para el Progreso y Podemos y se sostenga con ese centro clientelista, ¿no? Y digamos, yo creo que no es tan fácil, o sea, no lo va a hacer o sea, se vocea y constantemente lo que ocurre es, sí, efectivamente Castillo debe estar con ganas de hacerlo y debe tener gente que le dice al oído en su gabinete que lo haga, Aníbal Torres, Carrasco, Pedro Franque, etcétera, pero él no, digamos, él no es de ese equipo. Castillo es como un árbitro ausente, que a veces le da la razón a Cerrón, a veces le da la razón a Franque, pero no va a terminar de romper con Cerrón. Y yo creo que
me sigo manteniendo en eso. Vamos a ver qué ocurre en finales de octubre, principios de noviembre, que vienen a ser los 100 días, y si finalmente le dan un giro de timón hacia alejarse del serronismo. No creo que eso vaya a ocurrir. Creo que se subestima el peso que tiene Perú Libre como bancada, que además en la bancada hay una ala más moderada, que es la de Betsy Chávez, ¿no? Pero como bancada en general, el peso que tiene Perú Libre como partido y el peso que tiene la movilización que es capaz de crear Arturo Cárdenas, Cerrón, por ejemplo, para temas como los de la constituyente, ¿no? Entonces, no lo veo tan fácil. Yo creo que hoy, digamos, me equivoqué al decir que era lo más probable que haga los cambios. Creo que ahora me doy cuenta de que Castillo no, digamos, no es que se va a inclinar tan fácilmente por abandonar a Cerrón. No es un rehén, definitivamente no es un rehén, ¿no? Claro, no es un rehén, pero tampoco tiene mucha lógica cambiar de ministros tan pronto, ¿no? Entonces quizás sea, que Maurtua se quede, quizás sea hasta una propia propuesta que pueda venir del propio Cerrón, ¿no? En términos de no cambiar ministros, ¿no? O sea, allá ya hemos tenido antes momentos en donde hemos tenido ministros nefastos cuyos presidentes no tomaban decisiones justamente para no generar la inestabilidad de un cambio en el gabinete, ¿no? Has planteado varios puntos, Paolo, ¿no? Uno tiene que ver con eh, por, por qué no cambiar los ministros, ¿no? En este momento. Yo creo que hay un cálculo político que es válido, sobre todo considerando que en la última encuesta no es que haya seguido cayendo. Entonces, digamos, por más que los medios y líderes de opinión piteen, en términos de aprobación desde la lógica del gobierno, no hay ningún apuro. Y además, hacerlo implicaría ceder ante las presiones, que es una cosa que incluso Alan García evitó en su segundo gobierno, ¿no? Venía la época de presión, él aguantaba, aguantaba, y cuando había pasado la presión, realizaba el cambio, pero lo realizaba después. Esa es una cosa. Lo segundo ahora bien, ahí yo tengo una duda, y es la siguiente. Justo mañana escribo sobre esto en La República, porque si ese fuese el cálculo, mi duda es, el gobierno sabe que si es así, el Congreso va a ir primero por Maraví, porque Sí, además no hay forma de defenderlo. sí. Entonces, Claro. si sabe que el Congreso va a ir por Maraví y a pesar de eso insiste en esperar, está jugando una carta riesgosa, porque probablemente, como ya lo dijo Bellido en una entrevista, esté jugando a hacer cuestiones de confianza sin un argumento legal válido, ¿no? Porque hay que tener argumentos de políticas de Estado para hacer una cuestión de confianza por un ministro. Entonces, si ese fuese el escenario, lo veo bien complicado. ¿Y qué pasa si es Y, que, y vinculado, qué pasa, David, dale. perdona, qué pasa si es que Maraví es un fusible como pensamos que era Bellido, y Bellido también? ¿Qué pasa si es que lo han mantenido para que cuando toque realmente dejarlo ir, recién entonces dejarlo ir? Cuando lo censuren, entonces ya, ok, chao. Ah, ya te dice que el gobierno espera la cúspide de la crisis para sacarlo. Sí, quizá, me pregunto, ¿no? ¿no? No lo sé, pero me pregunto. Sí, no me queda claro qué cosa gana en ese escenario, pero bueno, puede ser, ¿no? Pero el último que quería comentar es lo que tú decías sobre Cerrón y Castillo, ¿no? Porque creo que sí está claro que Castillo no es un rehén, que su molestia con Cerrón en estos 2 primeros meses no tiene que ver con discrepancias ideológicas. Creo que ahí están alineados muy bien y que incluso Nuevo Perú, que supuestamente iba a ser el partido más moderado, termina alineado bastante bien también dentro de esa lógica. Y que su bronca era más por cuotas de poder, ¿no? Eh, pero si es así, cuando Castillo va a la ONU y a la OEA, está mintiéndole, o sea, está mintiendo a todo el mundo, al Perú, a la comunidad internacional. O sea, el pata tiene otra cosa en la cabeza, va y dice lo que necesita. Yo no sé si es eso, pero hoy día Alonso Cueto en El Comercio tiene una columna donde justo dice que hace referencia a una película de Woody Allen que se llama Selig. Yo no la he visto, la verdad, pero me pareció interesante el personaje, que era como un camaleón que se iba adaptando, no, que su inseguridad era tan extrema que se iba adaptando conforme al público que tenía a su alrededor en ese momento, ¿no? Ah, Este, no me queda, yo estoy más, yo tengo que creer que Castillo es más mosca que eso y que probablemente lo que hace es
ir meciendo a todo el mundo. Claro. Sí, es Lo cual probable. es terrible, ¿no? Yo creo que va con los empresarios, con los mineros. A ti esa noticia te ha encantado, David, de que los mineros que dicen que están emocionados con el gobierno de Castillo. Va donde los mineros y le dice lo que los mineros quieren escuchar. Y después va donde el FENATE y le dice lo que el FENATE quiere escuchar. Va donde No, Cerrón a lo mí no me ha mismo. encantado. Yo lo que creo es que los mineros, si tú miras dónde invierten en el mundo, invierten en dictaduras, Ah, o sí. sea, no les interesa, o sea, la minería no tiene ningún interés sobre si el gobierno es democrático o no. El tema son las rentas, y donde hay renta, ahí van. Si el país está cayendo, pero ellos les aseguran estabilidad, así les aumenten un poco los impuestos, van, ya está. Ujú. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, tercer tema del día es la purga en la DINI, ¿no? Según la República, Ángel Páez, digamos, fiable, absolutamente ha publicado que han purgado a 9 directores y asesores de la Dirección de Inteligencia DINI y que han ingresado en su reemplazo personajes de la promoción de Antauro Humala, ¿no? Que se llama de la Concepción, Héroes de Concepción. Ahora, es evidente que todo gobierno va a querer controlar la DINI, ¿no? Y además cada gobierno que entra, PPK hizo lo mismo, entiendo, cambia a la cabeza de la DINI porque es como, o sea, tienes que tener a alguien de confianza ahí, pues, porque si no te terminan investigando a ti o cosas similares. Pero Entonces, hay una diferencia ahí, ¿no? Entre PPK y Perú Libre, ¿no? que sería la experiencia de la persona que pusieron, ¿no? Y no, esa, y además la relación, la posible relación o la relación que cada vez, o sea, me parece más clara con Movadef, ¿no? O sea, hasta ahí en la DINI se investiga los vínculos de Movadef con el terrorismo. La DIRCOTE quizás es un poco más sensible en ese tema, ¿no? En la DIRCOTE están muy asustados de que les ocurra lo mismo. La DIVIAC también porque ven el tema de los dinámicos. Ujú. Eh, No, ese punto que ha planteado él es bien importante porque creo que hay una diferencia. Efectivamente, todos los gobiernos cambian, pero además cambian porque sospechan que que el que está ahí puesto le va a responder al anterior. Y ajá. como en el Perú, el anterior y el que viene terminan mechados casi siempre por las investigaciones, entonces tienes que moverlo así su currículo diga que es el indicado. Ajá. Pero en este caso, el currículo no parece demostrar que sea el indicado, pero además se están nombrando personas de la promoción de Antauro Humala. Eso es Si lo todo peligroso. esto que dice Ángel Páez es verdad, esto debe ser las cosas que a mí más me preocupan, porque no me sorprendería que comencemos a tener una DINI funcional a los intereses del gobierno. Es A, bien a- peligroso. a eso iba, que es, todos los gobiernos cambian y eso es normal. Lo que no es normal es poner a gente, por ejemplo, de la promo de Antauro, o gente que no tiene las capacidades, porque la DINI te espía. O sea, digamos, si tú tienes una DINI funcional, como dices David, ahí empieza lo que le temíamos al Fujimorismo, que yo estoy seguro que el Fujimorismo también lo hubiera Exacto. aplicado, que es el chuponeo, que es el reglaje, pero no solo pues a alegados criminales, sino a opositores sobre todo, a periodistas sobre todo, y a políticos varios, ¿no? Entonces, eso ya es el paso previo a un régimen dictatorial. Sí, Sí, pues así es Perú es. Libre haciendo lo que hubiese hecho el Fujimorismo, ¿no? Ahí Ujú. está, ahí está. Es terrible, Saliva, pero saliva la miroquesada esta que hizo lo de los sorprendidos y los no sé qué, los cojudignos. Este, pero bueno, bueno, pero acá siempre dijimos, por más que digan esas cosas, es cierto. o sea, para mí Cerrón era Keiko Fujimori a la izquierda, ¿no? Sí. Y para mí no había diferencia, o sea, para mí no había mal menor, para mí lo que había era quién ya tenía el control y quién iba a buscar tenerlo. Sí. Keiko ya lo tenía, Cerrón está construyéndolo, ahí el tema es si lo vamos a dejar o no que lo haga. ¿Quién es más vacable? Tienes que decir, David, también. ¿Quién es más vacable? ¿Keiko o Castillo? Eso me queda cada vez menos claro, pero ya me está preocupando muchas cosas. Bueno, Oye, tema... Dale, 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 David. oye, Pablo, déjame hacer una aclaración por un comentario que hizo un oyente el otro día sobre una cosa que dije el miércoles respecto a que Castillo, justo a raíz de las negociaciones, sobre que Castillo podría, cuánto cuesta comprarte un congresista pues, de Podemos, no sé cómo lo dije, la verdad, pero me dijo, pucha, si alguien no te conoce puede pensar pues que estás dispuesto a todo, ¿no? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te Pero dijo quiero eso? poner un oyente que no puedo decir Ay, quién es un ay. politólogo, pero, pero, pero escúchame, pero una cosa importante que quiero contarles además porque es interesante, ¿no? Yo entré como en octubre del 2016 al gobierno de PPK y como dato, cuando llegué,
el Ejecutivo llevaba 2 meses sin reunirse con la bancada. Como le iba muy bien en las encuestas, pensaron que si bancada la hacían, ¿no? Y entre otras cosas, y había un desdén particular con los congresistas de regiones. Ahora estamos viviendo el proceso inverso, ¿no? Las regiones tratando de desairar a los limeños, supuestamente. Bueno, el gobierno de PPK ha pasado a lo contrario. Habían congresistas que pedían una carretera de 2 millones de soles, que tenía perfil en el SNIP, que la requería en tal lugar, pero al gobierno no le interesaba darle su carretera. Entonces, a lo que voy es, hay muchas aspiraciones de los partidos políticos y particularmente de los congresistas que vienen de regiones, que es posible negociarlas y que cumpliendo el marco legal y lo que es legítimo. Entonces, que un gobierno no lo quiera hacer como el de PPK o que un gobierno como el de Castillo no lo haga, tiene que ver con, yo creo que ya no es solamente que Castillo está atrapado con Cerrón como hablábamos al inicio, sino que está probablemente muy alineado a lo que Cerrón está pensando, alimentado además por los discursos también de Verónica Mendoza, Nay Durán ahora, y vamos a ver en el tiempo si tienen razón o no. Yo ahí tengo unas dudas. Creo que las próximas encuestas van a ser importantes para darnos cuenta qué cosa puede pasar. De acuerdo. No te entendí, David. Yo no te entendí. Perdón. No, que es posible me mareé un negociar con poquito con congresistas. PPK, carreteras. Creo que es posible negociar con congresistas de regiones demandas legítimas. A eso me refería con la mala palabra que usé de comprar. No todo es negociar cochinadas como no a la reforma universitaria, sino que muchas veces los congresistas de regiones tienen demandas mucho más pequeñas, mucho más específicas, que son perfectamente atendibles. Sí. Si un gobierno está dispuesto a escucharlas y atenderlas, puede tener mucho mayor respaldo que el que uno imagina. Sí. Solamente depende de que el gobierno quiera hacerlo. Y también le puedes dar, digamos, darle un ministerio, por ejemplo, Acción Popular, yo no lo veo pues ilegal, ¿no? O sea, lo veo como un pacto político. Eso es parte de la política, exacto, por supuesto. Exacto. Mientras no le des el Ministerio de Educación a Podemos Perú, todo, ¿no? Ni a Rafael López Aliaga, todo va bien, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, nada, cerramos aquí. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos mañana. ¿Nos vemos mañana? No, hoy es viernes. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, SoundCloud, Spotify, etcétera, de ver las entrevistas de Patricia. Y nada, eso, nos vemos el lunes. Y saludos a Lili, que siempre reclama. Saludos Buen fin de semana. Que ahorita está en la playa, así que saludos hasta allá. Chao, chao. Chao, nos vemos.